Muy buenos días. Feliz día para todos los que se conectan el día de hoy. Ay, me disculpo por llegar un poquito más tarde de lo acordado, pero es que hay eventos de la vida que no nos podemos perder. Era el último timbre de mi hijo de sexto grado y esto es un momento irrepetible. No se vuelve a tener 12 años, no se vuelve a pasar por sexto grado, no se vuelve a cerrar la etapa y entonces hay que vivir, hay que disfrutarla y eso me generó un poquito de retraso, pero ya estoy aquí con ustedes y les doy nuevamente entonces la bienvenida. Ok, aquí veo que, la señora Sara Reyes de Venezuela, bienvenida señora Sara Reyes, de verdad un placer, como dije ayer y lo vuelvo a repetir, tener abogados que se están conectando de aquí de Venezuela. Hay un movimiento que se está gestando, ya estoy generando nuevas noticias al respecto internamente aquí y creo que pronto también vamos a tener nuestro propio movimiento desde Venezuela, pero sin embargo hay que aprovechar esta genial oportunidad que nos está dando la corporación, líderes, de poder llevar este tipo de información a través de su plataforma y compartir temas que se ventilan hoy día a nivel mundial, que estamos viviendo realmente una crisis muy significativa a nivel de nuestro sistema judicial. Entonces, nuestro tema de hoy va a ser directamente constelaciones familiares. Y voy a empezar por preguntarles si tienen alguna duda respecto al ejercicio que hicieron el día de ayer. Les voy leyendo. Si no tienen ninguna duda, sencillamente podemos entrar a abordar el contexto del día de hoy. Mientras tanto, se siguen integrando más personas. Ok, entonces iniciemos. Nuestro tercer módulo de introducción al derecho sistémico. Constelaciones familiares versus constelaciones jurídicas. Es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Y como contenido programático, entonces vamos a ver las constelaciones familiares y sus aportes. Asimismo, las constelaciones del espíritu y sus influencias. Y ahí mismo también voy a destacar qué diferencia hay entre constelaciones familiares y constelaciones del espíritu, porque sí hay una significante diferencia allí que tenemos que mirar. Así mismo vamos a ver constelaciones jurídicas y sus diferencias con las dos anteriores constelaciones. Entonces, iniciamos que las constelaciones familiares y sus principales aportes está en que nos ofrece la restauración de los vínculos familiares. ¿Cómo lo hacemos y cómo lo logramos? Mirando el cumplimiento o el incumplimiento de los órdenes del amor, que son las tres leyes sistémicas que abordamos el día de ayer. Si yo puedo, aún teniendo un desorden generado dentro del sistema familiar y puedo mirar cuál de las tres leyes o las tres leyes están siendo incumplidas, yo puedo, a través de regenerar ese orden, establecer entonces una revinculación, una restauración de ese vínculo. Y al restaurarse entonces el equilibrio, vamos a poder contar con que ese sistema familiar va a encontrar una solución a esa situación que tenía planteada. Recordando que el conflicto es el síntoma de lo que no está resuelto en el sistema familiar, pero que nosotros miramos es precisamente todos los conflictos legales. Y les sugería ayer que es conveniente hacer el árbol genealógico, pero respecto a esas situaciones jurídicas que tienen presentes en su árbol y que se repite, y que si no tienen información consistente pueden mirar
que de los tipos de casos que ustedes atraen, de ese tipo de situaciones hay presentes en el árbol. Entonces, desde aquí pueden construir información y mirar cómo me siento afectado y qué puedo yo de esa situación tomar para restaurar también en mí y entonces estar cada vez muchísimo más capacitado, capacitada para ejercer mi profesión y desde allí dar un servicio muchísimo más óptimo. Entonces, entre los principales aportes tenemos la restauración de esos vínculos familiares. Tenemos entonces la armonización de las relaciones interpersonales. Bergelinger, cuando creó esta dinámica que él denominó constelaciones familiares y que más tarde se vuelven a conocer, pero con la transformación de las constelaciones del espíritu, era porque él precisamente determinó que todo conflicto en el área de la vida está relacionado a nuestras lealtades familiares y a cómo venimos imprimiendo determinados patrones que viajan de generación en generación. Y que una vez que nosotros podemos determinar a través de las leyes sistémicas cómo se está generando el incumplimiento que regulan esas relaciones, entonces vamos a poder armonizarlas. Y de hecho, podemos tener relaciones muchísimo más humanas, relaciones más cálidas, que nuestras relaciones sean desde la superación de los conflictos. Bien, asimismo entonces tenemos que ver Hellinger en su libro que les sugerí la primera clase, que habla del conflicto a la paz. Él dice que los conflictos son la oportunidad de transformación de asuntos pendientes en los sistemas familiares. Entonces, esta es una de las perspectivas que nos aporta las constelaciones familiares. Nosotros empezar a mirar que esa situación conflictiva que pudiéramos tener dentro del ejercicio de la profesión o que tienen nuestros clientes o que vemos con frecuencia en los tribunales, realmente empezarlos a mirar como esa oportunidad. Y para mí, desde mi perspectiva personal, es un maestro que llega realmente con el fin de sacarte de la línea de confort para transformarte y hasta para trascender situaciones repetitivas que tenemos presentes en nuestra vida y que no las hacemos conscientes. Vivimos desde el inconsciente. Entonces, desde lo que he destacado, las constelaciones familiares y sus aportes específicos al derecho es reconocer que de esa forma sistemática en que nosotros nos vamos relacionando con el otro y nos vamos relacionando dentro de los diferentes sistemas y en especial dentro del sistema judicial, nos trae que tenemos que mirar el triángulo dramático del conflicto, que está siempre involucrado tres elementos a saber, que puede ser parte contra parte y el Estado, y siempre va a haber uno que funge como salvador, uno como víctima y uno como perpetrador. Si nosotros podemos reconocer en los conflictos legales, en la triangulación, nosotros podemos hacer trabajo para precisamente transformar ese triángulo y con que una de las partes pueda concientizar que está y existe el conflicto, entonces ya también es parte de la solución. Esa es una frase que me parece que me hace mucho sentido, se las compartí ayer, que la destaca sobre todo Cristina Yaguno, al decir que quien puede mirar el conflicto y reconocerlo, entonces está listo para poder mirar la solución, porque ya dijo, sí, tengo un conflicto, sí, soy parte del conflicto, entonces desde allí puedo reconocer que puedo ser parte de la solución. Eso me saca del rol de víctima, eso me saca del rol salvador, eso me saca del rol perpetrador. Yo tengo que identificar dónde me paro cuando yo estoy frente a un determinado caso, porque muchas veces desde la práctica podemos saber y reconocer que nuestro cliente puede estar realmente involucrado. Y allí estamos fungiendo él como perpetrador y nosotros como salvador porque queremos sacarlo de ese conflicto. Es más, manejamos premisas
en donde decimos, dime la verdad, que yo construyo la mentira. Allí estamos desempeñando nuestro rol de salvador. ¿A quién? A nuestro cliente. ¿Ok? O también podemos estar defendiendo al perpetrador, pero sentirnos parentificados con la víctima. Puede ser en este caso la contraparte. Pero lo que tenemos que reconocer dentro de este triángulo dramático del conflicto es qué posición estoy ocupando yo dentro de ese conflicto. Salvador, víctima o perpetrador. Si yo me reconozco en uno de esos, tengo que entonces identificar en cuál posición se encuentran los demás miembros de ese conflicto legal. Entonces también nos aportan los órdenes del amor, que no son otra cosa que la aplicación de las 3 leyes sistémicas: pertenencia, jerarquía y equilibrio. Cuando nosotros como abogados, operadores de justicia, directo o indirecto, empezamos a armonizar, empezamos a acoplar con los órdenes del amor, señoras, tienen que prepararse para vivir la pérdida de clientes. Pero eso tiene una razón de ser. Es que, como mencioné ayer, como es adentro, es afuera. Si yo empiezo a ordenar mi sistema, si yo empiezo a darme cuenta cuál es el rol que yo estoy ocupando ante un determinado caso, yo empiezo también a generar una transformación desde mi hacer en la profesión. Y como consecuencia, entonces, voy a dejar de resonar con determinados clientes y voy a dejar de traerlos, y eso me puede generar en principio una especie de pérdida. Pero si estoy absolutamente consciente y estoy armonizando mis relaciones, lo que tengo que saber es que voy a traer otro tipo de cliente. Uno que inclusive tenga el deseo y quiera resolver su dinámica de conflicto que ya tiene, mirando lo que está atrás, mirando lo que está oculto, que está dentro de su sistema, y que desde allí ustedes también empoderados empoderan a su cliente, y entonces la dinámica de resolución es otra. Entonces tienen que saber y estar preparados que en el mismo momento en que ya empiezan a penetrar en este mundo sistémico, una de las cosas es que armonizo mis propias relaciones, me revinculo con mi propio sistema, actualizo cuáles son esas historias que no están resueltas dentro de mi sistema, porque por algo estoy aquí en este campo jurídico, atiendo mi herida de injusticia y entonces me arriesgo a perder clientes, pero para obtener otro tipo de cliente de mayor calidad, donde realmente podemos aprovechar y resolver situaciones conflictivas en el área legal desde otra perspectiva. Tenemos los órdenes de la ayuda, pero los órdenes de la ayuda como tal, quienes ya están inscritos para el día de hoy y quedan dentro de esta formación, van a contar con el módulo de los órdenes de la ayuda. Y a través de los órdenes de la ayuda nosotros vamos a conocer que la ayuda que nosotros vamos a proporcionar dentro del sistema a nuestros clientes va a tener unos límites sanos, y que existen entonces 5 tipos de principios que rigen la ayuda. Esa ayuda que yo proporciono a mi cliente. Pero les hago de antemano, o sea, les anticipo que este es uno de los significativos aportes que nos dejan las constelaciones familiares diseñadas por Bert Hellinger, aplicadas entonces a la resolución de conflictos legales. En el mismo orden de ideas, tenemos que tener en cuenta lo que les mencionaba ayer de las 7 leyes que rigen al universo y que acoplan perfectamente con las 3 leyes sistémicas. Las constelaciones familiares, en el transcurso del tiempo, acoplándose a la ley del ritmo, también han cambiado su dinámica. Ellas se han transformado también dentro de este tiempo. Tiene una data las constelaciones familiares de que Bert Hellinger las empezó a compartir ya casi 40 años y van contando más. Entonces, desde allí
las constelaciones familiares a las constelaciones del espíritu nos van a decir que la memoria familiar está interconectada y que sus efectos son totalmente amplios. Es decir, cuando yo hago una constelación, o cuando yo le propongo a mi cliente, o cuando yo decido constelar lo que a mí me afecta en un determinado caso, yo no solamente estoy moviendo mis líneas ancestrales, no solamente estoy moviendo mis archivos, sino que por el hecho de estar conectada con algo más grande, eso, si yo decido trabajar un determinado caso y cómo me afecta, yo estoy retirando el porcentaje que yo tengo de participación inconsciente a esos sistemas que están confrontados y desde allí yo estoy compartiendo ya una solución a través de esos mismos hilos invisibles que se mueven de memoria familiar en memoria familiar. Entonces, quiere decir que no solamente se va a beneficiar mi sistema, sino que al mismo tiempo voy beneficiando a todos aquellos que se conectan conmigo precisamente a través de donde de esta memoria familiar. Señores, la memoria familiar o la memoria que yo puedo tener con un determinado caso, su funcionamiento opera con mi consentimiento y sin mi consentimiento. Todos pertenecemos a a un alma más grande, que es la que sostiene obviamente al planeta y nos interconecta a todos. Y funcionan a través de las diferentes leyes que ya mencioné y como les digo, funcionan con y sin nuestro consentimiento. ¿Ok? Eso, traerlo a la conciencia, nos pone en una posición de empoderamiento todavía más significativa para realizar este trabajo. En la medida en que yo como profesional voy a atender a un cliente y ya yo voy purificando esos conflictos que están en mi inconsciente, entonces los voy haciendo conscientemente y realmente voy haciendo un aporte a todas aquellas personas que conmigo se relacionan. Entonces, las constelaciones del espíritu lo que hacen es hacernos saber que el campo de resolución no es solamente para el sistema que hace un determinado movimiento sistémico, porque ese era el origen que traía las constelaciones familiares. En el inicio, las constelaciones y sus resultados se veían exclusivamente para ese sistema que estaba haciendo ese movimiento y que obviamente esos beneficios se compartían por la misma memoria entre los dos sistemas que estuviesen trabajando o exclusivamente en ese sistema que está trabajando. Bert Hellinger, antes de su trascendencia, dejó por sentado que el campo había cambiado, que ya los beneficios no solamente eran para la familia o para la persona que hacía el movimiento constelativo, sino que al estar interconectados todo a todo, los movimientos se iban a ver en grandes masas, aun cuando yo no conociera a determinadas personas y esa memoria puede afectar. ¿Cómo de un impacto positivo? Las constelaciones familiares, como recientemente en la certificación pasada comentaron, al finalizar la certificación, una participante hizo saber que había hecho una constelación y luego se había generado como que un movimiento un poco fatalista y realmente, señores, las constelaciones no tienen ese efecto. Las constelaciones tienen un efecto para armonizar. Las constelaciones realmente traen como proyección es conciliar y reconciliar. Lo que se pueda detonar que yo haya hecho por un determinado movimiento y yo lo quiero asociar como algo fatalista, no. Eso es algo que ya estaba quizás determinado y sale en ese momento para mostrarse, ya que las personas están dispuestas a mirar mucho más allá de lo que la propia limitada percepción desde la conciencia nosotros tenemos. Es un inconsciente que al reconocer que hay un movimiento a través de una memoria, dice, ahora ya están listos para mirar esta siguiente situación. Pero las constelaciones familiares no son
un motor para movimientos fatalistas. Nosotros podemos sentir en determinados momentos, cuando empezamos a adentrarnos en estos procesos, como que todo se desordena. Y es que eso es parte de una dinámica que cuando inclusive ustedes lo pueden saber desde su vida cotidiana y diaria. Yo quiero arreglar una determinada biblioteca, yo tengo que sacar todo. Y en ese sacar objetos, ordenar carpetas, en principio tengo un desorden porque voy a hacer una clasificación de con qué me quedo y qué guardo. Y eso es un desorden muy breve. Y yo puedo sentir incluso que tengo como que muchas cosas ahora que resolver. Pero eso es una percepción exagerada de la mente consciente de nosotros. Entonces, sí tenemos es que reconocer que vamos a poder experimentar un breve desorden, pero una cosa es desorden y otra es caos fatalismo. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, tenemos que saber que las constelaciones familiares también conectadas a la ley del ritmo han pasado a transformarse y ya no entonces queda solamente como un beneficio para esas personas que en principio hicieron el movimiento. Tiene un movimiento expansivo. Y esa es la visión que nos aporta entonces las constelaciones del espíritu y que lo vemos también entonces en los campos aplicados al derecho. Yo aquí les dejo muy claro que en mi opinión, desde lo que yo he visto en la práctica constelativa, en la práctica propia de mis situaciones, en lo que puedo ver dentro de los propios conflictos legales, que el alma familiar se ha transformado, que ya no necesita regresar y requiere es trascender. Nada es malo, nada es bueno, todo es útil. ¿A qué me refiero yo con esto? Las constelaciones familiares, si bien en su origen trataba nada más en beneficio a esa persona y su núcleo familiar que estaba trabajando para beneficiarse de eso que se estaba haciendo, las constelaciones del espíritu expanden. Pero las constelaciones familiares miran al pasado y las constelaciones del espíritu miran al presente. Entonces, no siempre voy a requerir regresar cualquier circunstancia porque vamos a tener la oportunidad de tener frases en donde yo puedo decir y regreso el daño que haya vivido a el ancestro. Son frases sanadoras. Desde las constelaciones del espíritu, no siempre se requiere regresar lo que se esté viviendo a ese pasado ancestral. Yo desde el presente puedo, es por el contrario, ponerlo al servicio de mi sistema familiar. Y en base a eso es que yo, de manera muy personal, mandé a elaborar un árbol y este árbol que yo tengo aquí es precisamente para cuando yo trabajo mis configuraciones, porque yo trabajo más que todo es con configuraciones, trabajo con figurines que de paso mandé a elaborar con la intención, y me los hizo un constelador, con la intención de hacer representaciones específicas dentro del campo jurídico. Entonces tengo la representación de abogados, de jueces, de víctimas, perpetradores, con ese fin, ¿ok? Con ese fin de poder hacer los movimientos en el momento en que corresponde con las personas que bien corresponde. Entonces, ¿qué hice? Mandé a hacer este árbol con el fin de que cuando estoy trabajando mis figurines y se da el movimiento de que se conecta el proceso a través de las constelaciones del espíritu, lo que hago es que pongo esa situación, le pido al cliente, la persona que está haciendo su trabajo, que ponga al servicio de su árbol genealógico, de su sistema familiar, de su linaje femenino, masculino y todas las líneas ancestrales hasta 7 y más generaciones esa situación y sea que el resultado que haya que manifestarse sea precisamente a través del alma de ese sistema familiar y que quienes estén interconectados de alguna manera con él reciban sus beneficios. No controlo resultados porque desde las constelaciones familiares no estamos para controlar resultados. El que crea que va a hacer una constelación
para obtener, por ejemplo, una absolutoria definitiva en un determinado proceso, señores, es vivir un autoengaño. Ojo y cuidado con eso. Desde las constelaciones yo trabajo todo lo que está oculto en una determinada situación y el resultado va a ser un mandato de aquello que yo haya podido transformar dentro de ese sistema familiar con el trabajo que yo estoy haciendo, con el trabajo que está haciendo la persona. Pero a través de las constelaciones no podemos controlar el resultado. Tenemos que saber que en el alma de la sabiduría de los sistemas se sabe hacia dónde tiene que ir ese movimiento. Y si es una absolutoria, bienvenida a una absolutoria porque de repente hay que transitar todo el proceso. ¿Ok? Pero si es una condenatoria, también es un mandato de ese sistema familiar. Entonces, ustedes dirán, bueno, entonces lo que yo hice no funcionó. No, yo tengo que respetar el destino de cada sistema familiar. Y eso es una de las cosas que vamos a ver en los órdenes de la ayuda. El respeto por el destino del otro, el respeto por el destino de ese sistema familiar. Yo me declaro prácticamente en paz con lo que está allí y entonces me abro a aceptar lo que allí está ocurriendo porque sencillamente ese mandato que se cumple a través de una sentencia también me está dando información. Y es información valiosa que me dice que si no estoy favorecida de alguna manera, bueno, hay algo más que tengo que mover. O sencillamente renuncié al proceso y me habría una conciliación. Y puedo llevar esa resulta con una creación muchísimo más grande. Pero todo deviene de esos movimientos a los cuales nosotros nos abrimos a hacer. Pero quiero dejar claro, porque puede a veces malinterpretarse, que yo por hacer un determinado movimiento constelativo voy a obtener un resultado específico, ¿no? Una de las cosas que estamos invitados desde la sistémica a transformar es dejar de controlar. Nosotros los abogados estamos como muy acostumbrados a que todo es muy estructurado, que la flexibilidad muy poco existe, porque si está en el código es como está en el código, y lo contrario es una violación consistente al ordenamiento jurídico del país donde nos encontremos. Entonces, aplicando constelaciones y la mirada sistémica, nosotros tenemos que estar abiertos a que la manifestación de ese resultado no está bajo mi control. Yo lo que hago es asumir la responsabilidad de lo que estoy viviendo y desde allí cada cuestión que yo pueda hacer desde el campo sistémico, bueno, va a ir generando una pauta, pero no controlamos resultados, porque dentro del derecho nosotros tenemos que saber que si seguimos esa ruta, siempre vamos a estar acoplados a lo que está en los autos. Lo que es verdad y cierto es que yo puedo, desde mi nivel de conciencia, entonces, crear y generar autos que pueda realmente guiar el proceso hacia un determinado sitio. Es decir, si eso me va a llevar realmente a obtener una sentencia a favor, bien. Pero no es el principio esencial nosotros controlar resultados. Entonces tenemos que abrirnos a que tenemos que flexibilizar nuestra mente, tenemos que realmente abrirnos a que lo que ocurre dentro del sistema familiar, aún nosotros, perdón, dentro del sistema judicial, aún nosotros haciendo movimientos constelativos, tenemos que respetar que eso es un mandato de ese inconsciente familiar del cliente. Y eso nos va a sacar de la posición de lucha, eso nos va a sacar de la posición de ese conflicto y vamos a poder entonces estar desde una posición adulta, respetando y aceptando. Y desde allí nuestra práctica va a ser muy, muy ligera, pero es un entrenamiento, señores, es un entrenamiento. Entonces, constelaciones jurídicas y sus diferencias con las anteriores constelaciones. Realmente lo que varía es el término.
Se viene desarrollando a través del tiempo cuando nace y surge el derecho sistémico. Entonces, quienes no acoplan directamente con el derecho sistémico, le quieren llamar constelaciones jurídicas, porque lo que hay es que tener claro que el derecho sistémico habla que en la resolución de conflictos, la técnica de aplicación es las constelaciones familiares. Pero ya tengo claro que son constelaciones familiares y constelaciones del espíritu. Y son manejadas con estos términos porque dentro de nuestro sistema judicial habemos muchas personas que estos términos nos chocan, nos suenan a fantasía, nos suenan a que esto es una varita mágica, que esto no existe, esto no aplica el derecho, como que me están hablando. Esta gente se volvió loca. ¿Qué quieren hacer ahora con el derecho? Estamos cada vez más perdidos y ahora me quieren hablar de constelaciones. Lo que tenemos es que tener absolutamente claro que cuando escuchemos constelaciones jurídicas, cuando escuchemos la palabra derecho sistémico, cuando escuchemos justicia restaurativa, abogacía holística, abogacía sistémica, estamos relacionados y vinculados con la mirada sistémica de las constelaciones familiares. Es eso lo que tenemos que tener claro. Entonces, allá afuera, en las redes, van a encontrar entonces el término de constelaciones jurídicas. Y lo único que necesitan saber es que se aplica tanto constelaciones familiares y constelaciones del espíritu. Y el término solamente es exclusivamente para diferenciar que el movimiento constelativo va dirigido exclusivamente al campo de lo legal, al campo jurídico, al conflicto legal. Que no estamos hablando, por ejemplo, de el área educativa, que también tiene la pedagogía sistémica. Las constelaciones entonces son aplicadas desde esa mirada, pero al área educativa. Y también se aplican entonces a las enfermedades. En fin, las constelaciones definitivamente están abarcando cada vez muchísimo más campo, porque su fin es aplicarlo a las relaciones humanas y desde allí armonizar. Desde esta perspectiva, Sammy Storr, respecto a la aplicación de las constelaciones familiares y del espíritu, él dice que ambas sirven al contexto del conflicto legal y que el campo es quien determina la esencia que se va a aplicar, sea constelaciones familiares o sea constelaciones del espíritu. Por eso es que él dice, no hay dogma, hay límites sistémicos. ¿Cómo yo puedo saber? Y puede ser una duda que puede surgir, ay, ¿cómo yo voy a saber cuándo yo voy a aplicar constelaciones familiares y cuándo yo voy a aplicar constelaciones del espíritu? Lo primero que tengo que saber y determinar es que en la medida en que yo desarrollo capacidad consteladora, yo voy a saber determinar ese momento. Bien, ¿cómo desarrollo la capacidad consteladora? Autoconstelando, pero no nos apresuremos, porque vamos a llegar también a ese momento. Autoconstelando, haciendo ejercicios de autoconstelación. En la medida en que yo me someto al campo constelativo, yo voy aprendiendo a sentir, voy aprendiendo a observar, voy aprendiendo a mantener silencio y voy haciendo comprensión del contexto que maneja las constelaciones familiares. Y la primera persona, el primer instrumento, el primer cliente de éxito que ustedes tienen con constelaciones son ustedes mismos. Aplicarlo a ustedes mismos. Y obviamente, por ejemplo, hacer el ejercicio de ayer, elijan, escriban y elijan después un papel. Eso es un movimiento constelativo. ¿Por qué? Porque sencillamente yo estoy dejándome fluir, estoy diciéndole a mi inconsciente, ¿dónde me encuentro yo parado en este momento ante determinada situación? Y ayer era, entonces, mirar dónde estoy parado, desde la buena conciencia o de la mala conciencia. El mismo momento en que yo puedo entonces escribir, eso es un movimiento autoconstelativo.
Y yo mismo tengo que sentir, sí, ante ciertas y determinadas cosas me sale la buena conciencia, sí, definitivamente hay cosas de mi profesión en donde yo lo que estoy haciendo es cumplir mandatos y estoy reparando con mi profesión, se me ocurre, ¿ok? O definitivamente estoy en mala conciencia y parece que siempre voy como en contra de la corriente y entonces siento este movimiento de que, cónchale, ya el derecho no me funciona. Es de alguna manera estar en mala conciencia porque estoy queriendo mirar de una forma diferente, porque ya lo que conocí está caduco. Y es que a nivel mundial ese es el movimiento. Entonces de paso se le suma que conecto con la mala conciencia. Lo único que tengo que saber es que estoy en vía de estar muy fuera de mi línea de confort y que también estando allí me voy a sentir a veces confundido, confundida, culpable, con dudas de si lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal, pero esa es parte de ese proceso, de que cuando ya yo decido romper con lo que me venía atando a través de mi buena conciencia, las inseguridades, señores, van a estar al servicio de su propio movimiento y saber asentir a ellas los va a empoderar más de su posición de adulto para avanzar. Entonces, las constelaciones del espíritu develan la justicia del sistema familiar. Bert Hellinger, cuando empezó a hablar de que en el campo de las constelaciones estaba viéndose un movimiento y que íbamos de constelaciones familiares a las constelaciones del espíritu, en especial y muy especial dentro del sistema judicial, estábamos observando que el propio sistema tiene su forma de hacer justicia y que eso es lo que nosotros también tenemos que aprender a mirar. En el sistema judicial, todo conflicto busca que lo que está excluido sea nuevamente incluido. Y entre más excluido sea la situación que se vive dentro del determinado sistema familiar, dentro del sistema judicial, mayor será la implicación. Y entonces tenemos que mirar que esa implicación puede tener varias capas. Y esas capas, cuando las empiezo a retirar, lo único que tengo que saber y concientizar es que las constelaciones del espíritu buscan que se incluya todo lo que ha sido excluido. Entonces, partiendo desde allí, tengo que saber que los casos judiciales, los casos jurídicos, los conflictos legales, esconden exclusiones. Exclusiones de todo tipo, ¿ok? Por ejemplo, en los homicidios, ¿ok? Por lo general en un homicidio tenemos que saber que ese estado de pérdida que se genera dentro de un sistema familiar, tenemos que mirar a los perpetradores. Y que esos perpetradores no lo podemos mirar de forma aislada. Fue él el que lo cometió, no, ese él se casa con nuestro sistema familiar en determinados casos. Se constituye lo que les comentaba ayer, la comunidad de destino. Entonces, ¿qué tengo que mirar? Dejar de excluir que hay gente mala y que hay gente buena. ¿Que es difícil? Por supuesto que es difícil. ¿Que es de fácil comprensión a la mente consciente? Por supuesto que no. Es un entrenamiento. Nosotros tenemos que aprender a mirar. ¿Qué ocurre en los conflictos de familia? Cuando tenemos presencia de un caso denominado por alienación parental. ¿Qué está ocurriendo allí? Un padre o una madre que está excluyendo a ese otro padre. Pero ¿a quién está de alguna manera perjudicando esa exclusión? A ese hijo. Y cuando miras las historias de ese grupo familiar, entonces puedes encontrarte que ese papá que excluye a esa mamá tiene una mamá que pudo haber tenido una pérdida de la madre a temprana edad. Y entonces tiene un sentido inconsciente de exclusión de la figura materna porque en sí ni siquiera la tiene. Entonces desde allí es leal
a esa exclusión. ¿Cómo? Excluyendo más. ¿Ok? Entonces, eso vamos nosotros en la medida del tiempo. 10 días es muy poco para aprender de esta dinámica, pero es un entrenamiento constante, permanente, porque sí, en el año 2012 con 2013, las constelaciones familiares dieron un cambio transformándose en constelaciones y transforman. Tenemos que estar siempre atentos a eso y saber que 10 días es muy poco. Realmente es muy poco para nosotros aprender de esta dinámica. Es apenas la puntica del iceberg para nosotros poder adentrarnos en estos temas. Porque imagínense que tenemos el tema de la gerencia, los divorcios. Los divorcios son temas complejos y tienen cantidades de aristas e implicaciones sistémicas que mirar. Pero son temas que podemos ir en la medida en que la corporación así lo decida, compartiendo y aprendiendo. Entonces, para concluir aquí, el sentido de justicia que trae para mirar desde las constelaciones del espíritu es que pretende incluir todo lo que ha sido excluido. Entonces ya yo sé y me llevo hoy que toda situación conflictiva en el ámbito legal tiene un sentido de exclusión que reparar, que vincular, que restablecer. Entonces, las constelaciones del espíritu en su cambio develan que el conflicto, existe un conflicto entre la conciencia individual y la conciencia colectiva. Esto lo ha manejado muy bien en las diferentes conferencias que han quedado de Bergelinger, pero detrás de él viene caminando que todavía tiene vida para seguir compartiendo, es Enrique Orbeda, que él no dice que son constelaciones familiares lo que él maneja, pero al final todo lo que él comparte en sus temas están asociados precisamente a las constelaciones familiares y las dinámicas ocultas que se mueven a través de las constelaciones familiares. Entonces, desde allí, desde esta conciencia de despertar que trae las constelaciones del espíritu, se devela que nosotros en nuestra conciencia individual no somos tan individualistas, apenas tenemos un 5% de realmente conciencia. Todos los días tenemos manejando de forma inconsciente más de 1 billón de bits y solamente podemos percibir un 1% a un 5% de bits. Y lo podemos ver que a veces pasamos años por una misma calle y está un edificio que está presente, pero está cubierto de árboles, pero el edificio siempre ha estado allí. Y un buen día es que yo noto la presencia de ese edificio. Siempre estuvo allí. Entonces, ¿qué ocurre en ese momento? Que hubo un cambio dentro de mi forma de percibir la conciencia que me permite captar un bit más. Pero no somos absolutamente libres. ¿Y por quién estamos guiados? Por nuestra conciencia familiar, que a la final sigue siendo nuestra conciencia colectiva. Empezamos con la conciencia familiar y luego entonces a cómo nos guía el inconsciente colectivo. Y la conciencia individual solamente está regida por un 5%. Es decir, que muchas de las cosas que nosotros hacemos día a día en automático, muchas las aprendimos en nuestra infancia. Y una vez que nosotros aprendemos algo, quedamos en absoluto automático. Imagínense todas las circunstancias que nosotros movemos en un día que lo hacemos en automático. Quienes manejamos sabemos que una vez que usted aprendió a manejar, usted lo que necesita es hasta mirar con la curvita del ojo para saber si viene el carro o no. Y usted no, ya no saca la cabeza para ver si viene el carro o no, ya usted lo hace en automático. ¿Cuántas cosas tenemos incluso llevándolas al campo de la profesión y las hacemos en automático?
Y es tanto así que nosotros en el ejercicio de la profesión tenemos un formato de un escrito, de una contestación, de una demanda para montar es un divorcio, y lo que hago entonces en automático, porque es la misma supuesta circunstancia, y lo que hago es una variación de hecho, pero ya yo tengo un formato. Señores, ese es un BIC que como ya yo lo tengo asentado y tengo la certeza de que me va a funcionar, de que ya yo no tengo errores allí, yo sencillamente lo que hago es trabajar en automático, relleno espacios y voy a rellenar espacios y luego imprimo, convoco y voy a una sede de tribunal. No nos tomamos el tiempo para realmente crear desde las posibilidades que trae cada caso. Y decirlo hoy aquí es que nosotros podamos despertar nuestra conciencia mirando cuántas cosas hacemos dentro de nuestro ejercicio profesional en automático. Porque nosotros determinar esas acciones automáticas por esos aprendizajes ya asentados, entonces voy a saber que no soy 100% inocente de las cosas que hago y me salen bien o me salen mal, pero tampoco soy 100% culpable de las cosas que me salen bien y me salen mal. Lo que tengo que saber es que estoy guiado por una conciencia que parece individual, pero realmente está guiada por el colectivo, que dejo asentado en mi conciencia individual para yo adentrarme a mi conciencia colectiva. Entonces, de toda acción, yo soy responsable por acción o por omisión. Entonces, no puedo decir es que el otro hizo y es que no es mi que allí hay información detrás de nosotros. Es algo que nos va a llevar a despertar cada vez más nuestros psíquicos. ¿Cuántas veces podemos estar en una cola, en un semáforo para ir a llegar a la sede de un tribunal y nos encontramos con miles de inconvenientes? ¿Será que yo en ese momento puedo detenerme de ir en el sentido automático, prestar atención, qué información, por qué me estoy deteniendo, qué hay para mí de esta situación? Y así en todos y cada uno de los casos. Entonces, las constelaciones del espíritu nos dicen que el cambio viene en la conciencia personal. Y esa conciencia personal viene de donde, de mi decisión, tomando papá, para yo salir de mi buena conciencia, tomando mamá, para ir a emprender el viaje como adulto, en mi profesión y en cualquier área de mi vida, para yo despertar, transformar, trascender y de alguna manera empezar a hacerlo diferente, sin miedo, quizás con un poquito de duda, pero es la única forma que yo tengo para avanzar y sobre todo si quiero adentrarme en este mundo de la sistémica. Tengo que despertar mi conciencia personal y la conciencia personal sí dice y ha dejado por sentado Bert Hellinger y así lo ratifica Enrique Corbera, que para nosotros despertar la conciencia personal tenemos que posicionarnos en el adulto. Y para llegar al adulto tenemos que salir de el espiral de la buena conciencia para ir al viaje de la mala conciencia. Es decir, salgo de mi línea de confort para ir a mi línea donde voy a estar incómodo, pero voy a estar transformando y trascendiendo. En este caso específico, la práctica legal, el ejercicio de la profesión. Otra cosa que nos aporta entonces las constelaciones del espíritu es la transformación de la memoria celular. ¿A qué se refiere esto de la memoria celular? Es conocido también a través del mismo movimiento de las constelaciones que nuestros patrones de comportamiento vienen viajando a través del ADN y que nosotros repetimos acciones que vienen viajando de generación en generación y que podemos también transformarla. ¿Por qué tocar exactamente la memoria celular? Cuando nosotros estamos adentrados cuando estamos adentrados en situaciones conflictivas,
en nuestra profesión y vemos a nuestros clientes que están adentrados en esas situaciones conflictivas, empiezan a desarrollar enfermedades. Y son enfermedades específicas que vemos dentro del campo jurídico. ¿Y cuáles son unas de ellas? Por ejemplo, malestar en el cuello. Cuello con dolor de hombro. ¿Por qué tenemos este tipo de patología? La razón estriba en que aquí está el hecho hacia yo decidir qué dirección tomar, izquierda o derecha, tomo esta opción o tomo esta otra opción. Las personas empiezan también a desarrollar malestares a nivel del estómago, empiezan a desarrollar situaciones a nivel de columna. Entonces, ¿qué me está diciendo el estómago en este caso? No estoy tolerando la situación conflictiva que estoy viviendo desde el campo legal. No estoy tolerando, no estoy sobrellevando la carga que tengo a través de esa situación jurídica que tiene mi cliente y el cliente mismo, si tiene este tipo de situaciones a nivel celular de su cuerpo, está diciendo qué tanto le está afectando. Entonces, las constelaciones del espíritu nos dicen que el proceso de transformación puede ser tan grande que incluso podemos transformar la memoria celular de nuestro cuerpo. Pero como para eso también necesitamos abrazar el conflicto, porque el conflicto para resolverlo no lo hago desde la negación, lo hago desde el reconocimiento, abrazando y diciendo, sí, tengo un conflicto. Sí, este conflicto me está superando. Sí, este conflicto me está afectando de más de lo que yo estaba esperando. Ese reconocimiento me saca del contexto de batalla para ponerme en vía del contexto de la solución. Y que si estoy viendo como profesional, estoy viendo que el cliente también está afectado, inclusive celularmente, porque empieza a tener síntomas corporales que están afectando su salud, está asociado a ese problema jurídico que tiene la persona, a ese problema jurídico que estamos llevando nosotros. Y que atenderlo desde la sistémica nos va a proporcionar también esta transformación de nuestra memoria celular. Ayer creo que alguien comentaba dentro de el chat del grupo que creo que no litigaba o estaba litigando y sentía que se quebrantaba, que tenía circunstancias de enfermedad. No sé si fue aquí o fue en uno de los grupos que tengo, que de alguna manera entonces sobrellevar algunas situaciones legales le termina por quebrantar. Ahí hay información, señores. Esa situación que está allí puede estar viajando tantas veces dentro de ese árbol que la forma también de mirarlo para que yo pueda prestar atención es a través de esos síntomas que se alteran dentro de mi cuerpo. O sea, yo no estoy rechazando, pero entonces lo estoy haciendo, tengo que seguir adelante porque, bueno, ya me pagaron, porque ya asumí el compromiso de que lo iba a hacer, pero también tengo que hacerme responsable desde el adulto que eso inconscientemente me está afectando. Y lo puedo captar es a través de un determinado quebranto en mi cuerpo. Bien. Entonces, hasta aquí el contexto teórico. Entonces, me encantaría saber si tienen preguntas para lanzarme a responder. Voy a dejar de compartir pantalla para poder mirar el chat aquí y poder mirar qué preguntas tienen para el día de hoy. Se corta varias veces. ¿Se corta el audio o se corta la imagen? No estoy mirando eso ahorita. Excelente, gracias. Gracias, señora Miriam. Preguntas. Me gustaría que hicieran preguntas directas, precisas, a casos que tengan, situaciones que se le han presentado, qué mirar, cómo mirar. Habemos aquí conectadas, según pantalla, 33 personas. Me encantaría, por favor, los invito a que enciendan sus cámaras, se hagan presentes, participen entonces en la dinámica de preguntar, superen dudas, este es tu momento. Quiero invitarlos también para que el día de mañana
Vamos a tener una actividad especial, ¿ok? Y para esa actividad me encantaría que cuenten con una taza llena de café y una taza llena de leche. Yo no sé si aquí hay personas que ya estuvieron en la formación anterior y bueno, están repitiendo porque lo preferían en vivo, eh, tienen alguna inquietud. Mire, señora Agustina, hay libros de Brigitte Charpentier, por ejemplo, que está el de las frases sanadoras. Cuando quede el grupo definitivo que ya queda fijo, yo les voy a compartir ese libro. Dentro de este libro hay una descripción, primero del uso de las frases sanadoras que pueden utilizar en determinados casos. Y allí, Brigitte describe el lenguaje gestual que nosotros podemos tener en cuenta para determinar respecto de cualquier circunstancia que la persona pueda estar manifestando. Por ejemplo, por decirles algo, lo de los puños cerrados. Esto advierte que la persona puede estar manejando energía asesina. ¿Ok? Y esta energía asesina, ojo, no necesariamente tiene que ser porque haya ocurrido, por dar un ejemplo, un homicidio, ¿no? Puede hablar, por ejemplo, de los abortos que están dentro del sistema y que están afectando, pero miro esa energía asesina en razón de los abortos provocados y no los abortos voluntarios. Pero igual sigue siendo una energía asesina. Y entonces mi señal es los puños. Puede ser que la persona sencillamente está parada y tiene los puños hacia abajo. ¿Ok? De repente otra señal es que la persona cuando te está haciendo una representación mira al piso. Entonces eso está hablando de que la persona está conectada con las personas que fallecieron y que pueden estar hablando de fallecimientos trágicos. Ese libro da alguna orientación. Hay muchísimas otras orientaciones que nosotros tenemos que irlas mirando en el campo. ¿Por qué? Porque el campo se va transformando y no siempre se manifiesta de la misma manera. ¿Ok? Entonces ese libro yo se los voy a compartir. Una vez que ya tengamos el grupo definitivo, yo voy a compartir ese libro, como también les voy a compartir lo que les ofrecí respecto a la técnica de remodelaje para que la puedan tener, la puedan utilizar y estoy abierta a que me puedan consultar, me puedan hacer preguntas respecto a cualquier dinámica que se les presente y de repente no saben qué mirar o cómo mirar, yo puedo perfectamente orientarlos. ¿Cómo mirar la falta de clientes? La falta de toma de mamá. ¿Ok? Es la falta de la toma de mamá. No tengo suficientes clientes, no tengo suficientes ingresos, entonces yo tengo allí que mirar qué ocurrió dentro de las edades primarias, inclusive mi momento de nacer. Viví un movimiento interrumpido con mamá, tengo que observarlo. La toma de la madre es la que nos va a determinar una mejor conexión con nuestra profesión. Dinero, éxito, pareja, salud, entre otras. Bien. ¿Cómo conectar con el conflicto de herencia? ¿A qué se refiere señora Lourdes de cómo conectar con el conflicto de herencia? Uno de los conflictos más complejos que hay para mirar dentro de constelaciones, dentro de los movimientos sistémicos, son las herencias. Y yo allí siempre recomiendo, desde mi práctica legal, es mirar cuál es esa herencia primero emocional, esa herencia psicológica que estaba allí presente. ¿Cómo la determino? ¿Qué decía esa persona respecto a sus bienes? Preferencia con los hijos, ¿la tenía o no tenía esa preferencia con hijos? Eso me va a dar información, porque esa información me va a llevar a saber cuáles son esos posibles obstáculos. Porque desde el punto de vista legal sabemos que hay unos porcentajes a través de el porcentaje de la legítima que se tiene que repartir entre el número de herederos que hay presentes. Pero ese es el contexto legal.
pero en el contexto de la vida diaria de esa persona que era el dueño de todos esos bienes, decía, la casita que está ubicada en tal sitio, yo quiero que le quede a fulanito de tal. Las acciones que yo tenía en determinado club, yo quiero que le queden a fulanito de tal. Pero cuando entonces ocurre este fallecimiento, que la persona en vida no hizo absolutamente nada porque su voluntad quedara manifiesta, entonces todos esos obstáculos que es la herencia emocional, la herencia psicológica, verbalizada por esa persona en trascendencia, la quedan viviendo los herederos. Entonces allí es cuando vienen esos desequilibrios difíciles de resolver, porque obviamente ese hijo, esa hija, que papá, mamá en vida le hubiese dicho que le iba a dar determinado inmueble ubicado en determinada zona, no lo recibe, se mueven emociones que terminan haciendo obstáculos a la resolución de esas herencias. Sabemos herencias que las meten, por ejemplo, para poder obtener la declaratoria definitiva, aquí se llama CENIAC, ok, aquí en Venezuela, que dice que sí, ya la declaración sucesoral tiene sus efectos y puede entonces irse las partes a partir, pero resulta que ese documento se queda trabado años y años y años y años y no sale, no resulta nada con eso. ¿Qué hay que mirar allí? Lo oculto, de qué era lo que se quería realmente respecto a toda esa herencia que está allí presente. Realmente se está repartiendo como esa persona quería en vida, porque lo estoy haciendo exclusivamente bajo la imposición de los criterios legales que rigen en mi país. Entonces allí es cuando, reconociendo esas herencias emocionales y esas herencias psicológicas, y dándole lugar, puedo tener opción a que surja una conciliación entre las partes, surja algún evento que me lleve a mí a que pautemos un acuerdo entre las partes a voluntad y no bajo el rigor exclusivo de la ley. ¿Ok? Y sigo leyendo. Es interesante el tema de la conducta del robo, cómo se puede conectar con la historia de la familia siendo una conducta repetitiva entre generaciones como forma aislada en situaciones diferentes por abuelo, hija y nieto. Ok, aquí, cuando por ejemplo yo sé que tengo realmente un patrón que se me está repitiendo, tengo que mirar. ¿Soy yo el que está del lado que funge como perpetrador o como víctima? Tengo que mirar que siendo, no importa en la posición que me encuentro parado, sea de víctima, sea de perpetrador, allí hay una comunidad de destino que yo tengo que honrar, que se constituye en el mismo momento en que la persona roba. Entonces, esta comunidad de destino se constituye inmediatamente entre víctima y perpetrador. Estoy llamada a ver las víctimas de mi sistema por situaciones similares a robos, ¿ok? Y a darle lugar también a los perpetradores, porque ningún sistema está exento de no tener perpetradores dentro de los sistemas familiares. Todos tenemos perpetradores. Lo que puede variar es el tipo de hecho delictivo que caracteriza a ese perpetrador. Entonces, yo tengo que saber que si eso se repite en 3 generaciones es porque todavía 3 generaciones más hay un evento que se generó y viene precisamente viajando dentro del árbol. Nosotros vamos a tener una clase que va a ser bastante orientadora, yo la denomino los identificadores dentro de los procesos legales, y utilizo entonces son los dobles ancestrales. No voy a adelantar mucho, pero esos dobles ancestrales yo los determino a través de las fechas de nacimiento, fechas de fallecimiento, nombres y otras características que podemos ir teniendo en cuenta para saber qué tan repetitivo puede ser ese hecho delictivo, en este caso robo, como plantean aquí, y entonces adentrarme en la búsqueda de la información. Pero sin embargo, ya yo les he dicho, empiecen a construir
tu árbol genealógico de hechos que tienen efecto, que tienen origen en lo jurídico y hagan su mapa, hagan su construcción respecto a esos hechos. ¿Y cuáles de esos hechos ustedes atienden por caso? ¿Y cuáles no, por nada del mundo, ustedes atenderían? Porque ya hay información para ustedes. Y construir esa base les va a ayudar a mejorar muchísimo en la profesión. ¿Cuál libro, señora Miriam? El libro se llama, el que mencioné ahorita, Frases Sanadoras de Brigitte Chateau. Yo se los voy a compartir. Yo lo tengo. Como tengo también muchísimos otros libros, hay otros que, por ejemplo, como el libro del origen del derecho sistémico, tienen que comprarlo directamente de la página del doctor Sami, porque ese libro no está todavía para compartir. Tienen que adquirirlo. O lo quieren de forma física o lo quieren de forma digital. Yo lo tengo en digital, chévere, yo lo puedo. Ustedes lo descargan la aplicación de Google, es de Google Play, y pueden tener su libro allí disponible. Profe, tengo un caso en el que se realizó trámite de asociación vía judicial, pero la sentencia no se puede registrar por temas técnicos de una actualización del INDERS, que no debía ir en la sentencia. Ahora la familia quiere que se haga notarial para poder registrarla. Sin embargo, nada ha fluido. Inicialmente vi las posibilidades de hacerlo, pero detuve el inicio del trámite porque en el trámite notarial hay que manifestar bajo la gravedad del juramento que no hay otro trámite ni judicial ni notarial. Y siento que por ética no debo hacer. Como abogada les brindé la opción de hacer procesos de pertenencia, de titulación para cada uno y que quede la titularidad del acuerdo a la distribución realizada en el juzgado. Ellos insisten en la escritura. ¿Cómo puedo apoyarme en las constelaciones del espíritu? Bueno, aquí la recomendación y sugerencia es, como abogado, usted puede mirar qué le afecta de esa situación, llevarlo al campo constelativo y determinar allí cuál es esa memoria compartida que usted tiene con ese tipo de casos, para que pueda de alguna manera retirar como ese porcentaje que tiene inconscientemente con esa causa y desde el adulto decidir si realmente lo atiende o lo deja. Hay una cosa que con sistémica y sin sistémica, yo tengo como un valor agregado. No trabajo con las malcriadeces de los clientes, porque un cliente que está en una posición que insiste en algo y que de alguna manera no existe la posibilidad de poder hacerlo porque o la ley no lo admite o porque hay que hacer otros pasos previos, pero la persona insiste en que debe hacerse de esa manera, tienen que saber que tienen ante ustedes un cliente en una posición infantil y que si ustedes empoderados en su posición de adulto, tienen que decidir si van a ayudar a que ese cliente salga de su posición infantil y crezca, o ustedes son los que tienen que soltar la causa o ese trámite que están haciendo. Pero allí hay que mirar qué tema tiene usted inconscientemente en vinculación con esa circunstancia de esa herencia, para que entonces pueda empezar o hallar otras soluciones que en este momento no está encontrando, o definitivamente soltar ese trámite. Me pasó días pasados que estaba constelando con una persona y una de las cosas que la persona mostraba dentro de su movimiento constelativo a través de los figurines era precisamente que habían algunos elementos que no estaban siendo contemplados dentro de ese proceso que estaba llevando la persona. Y una de las cosas que surgía y que esa persona también sentía es el hecho de que el profesional del derecho que le estaba asistiendo no tenía la experticia en el área. Pero eso lo pudo determinar inclusive a través del movimiento constelativo que estaba realizando.
En el mismo momento en que se abrió a su campo, la persona pudo mirar eso. Así como nosotros podemos estar hoy desde nuestra visión profesional, hay clientes que no van a conectar obviamente con un abogado que tenga, si no tiene visión sistémica, por lo menos que tenga una visión amplificada del conflicto, ¿no? No está esa visión rígida con la cual nosotros nos educamos en la profesión. Entonces, el caso de él estaría inverso al de nosotros como profesionales, ¿no? Que él es el que no está contando en este momento con un abogado que le pueda guiar desde la conciencia en el proceso. Pero ustedes van a encontrar es que desde su posición de abogado van a tener clientes que no se dejan guiar desde la conciencia. Y por eso, en el inicio de la teoría del día de hoy, cuando ustedes se adentran a estos procesos, tienen que estar conscientes de que van a perder algunos clientes, que los tienen que dejar ir, porque eso es parte de su proceso de transformación. Entonces, desde allí van a empezar a traer ese cliente que realmente quiere ser asistido de una forma diferente, inclusive desde su inconsciente. Porque puede ser que esa persona no tiene este conocimiento holístico, este conocimiento sistémico, pero es de las personas que uno escucha decir que todo es energía, todo es energía. Ya yo sé que ese tipo de verbo me está dando un tipo de orientación de que esa persona tiene una tendencia que le puede entonces acoplar a lo que es la sistémica. Y desde allí pueden generar entonces una resolución diferente. Entonces, aquí, señora María, tiene que mirar de forma muy precisa qué hay dentro del sistema de usted que tiene este caso, ¿ok? Porque acuérdense que a veces los obstáculos son las emociones del cliente, las mismas emociones inconscientes de nosotros. Y hay que mirarlas y prestarle atención. Situación de inmuebles, herencias y conflictos, todo lo que está relacionado con inmuebles, nosotros tenemos que mirar a papá, la figura del padre, ¿ok? Cuando hay estancamientos de precisamente de ventas, nosotros tenemos que mirar allí esa relación con papá. Otra cosa que hay que mirar es la historia ancestral que tienen las tierras donde están construidas los inmuebles, porque muchas de las respuestas las podemos también encontrar en esas historias. Por ejemplo, urbanismo que se construyen, donde, por ejemplo, ocurrieron tragedias eh, por que pasó el río, porque hubo una laguna, porque se desbordó. Entonces, esas tierras de alguna manera no son declaradas nunca campos santos y se construyen sobre esas tierras urbanismo. Resulta que esas muertes que ocurrieron dentro de esa tierra no fueron honradas, no fueron miradas, no fueron tomadas en cuenta y terminan entonces por afectar esa ocupación, no solamente de esa casa, sino de todo ese urbanismo. Entonces esas historias de inmuebles que tienen dificultad para venderse, nosotros tenemos que mirar también eso. Por eso les digo, es súper amplio mirar desde la sistémica que puede haber detrás de cada asunto. Por eso siempre los invito y los voy a estar invitando, pregunten. Hay cosas que hay que mirar de forma específica, ¿ok? ¿Por qué? Porque cada caso es uno único, original, a pesar de que pueda ser el mismo, no todos los divorcios, a pesar de que la causal pueda ser la infidelidad, no se desarrollan de la misma manera. Y entonces yo tengo que mirar las aristas que tiene ese grupo familiar de frente a ese origen denominado infidelidad. Se me ocurre ahorita. Ajá, aquí sigo leyendo. Cuando existe un proceso de falsedad en documento, ¿qué significó o qué puede analizar? Gracias. Fíjese, cuando nosotros nos encontramos con falsedad, aquí nosotros tenemos que mirar a los perpetradores. ¿Qué historias hay guardadas con personas que, por ejemplo, no sé, falsedad respecto a un documento y aquí está versando ese documento? Podemos encontrar que dentro de ese sistema familiar pueden haber historias asociadas a personas que fueron despojadas de propiedad.
por dar un ejemplo. No tengo aquí especificada la situación. ¿Y qué significa? ¿Cómo se puede analizar? Bueno, me gusta esta pregunta porque nosotros de la sistémica no analizamos, ¿ok? Realmente permitimos que esa información que está guardada dentro de ese sistema familiar la podamos mirar, le demos lugar a cada una de esas historias. Analizar significa que yo estoy permitiéndome racionalizar las historias, ¿ok? Entonces, lo que estoy haciendo es interpretando cada historia, como les he dicho, cada historia en sí, en lo particular, por mucha similitud que pueda ser el tipo de conflicto, cada una tiene sus aristas. No las analizamos, comprendemos la historia que está oculta detrás de ese conflicto que vive la persona en el ámbito judicial, jurídico, que está vinculado al sistema judicial. Una de las partes de amenaza es una hija que negó a sus padres, exige la herencia. ¿Cómo se debe constelar? Fíjense, esto está interesante, señora Lourdes. Un hijo que exige a sus padres algo determinado está fuera de su posición de hijo. ¿Ok? Vamos mirando ese tipo de situaciones. Ya allí yo sé que las leyes sistémicas no se están cumpliendo. La exigencia es una señal de ese hijo estar fuera de su lugar de hijo. Y por ende, si está desplazado en su posición de hijo, los padres entonces no estarán ocupando su lugar. Allí, precisamente, hay que mirar desde el propio campo de ese sistema familiar cómo están colocados, quién desplazó a quién, cómo está configurado ese sistema familiar, pero ese tipo de verbalización le hace saber a usted que ya allí ese es un hijo que está fuera de su lugar, de posición de hijo. Y ahí, por supuesto, deben haber muchísimas otras historias, sentimientos de culpa en relación a ese hijo que se siente con el derecho de exigir algo determinado a esos padres. Y esa es información que nosotros podemos muy bien indagar. ¿Cómo? ¿Qué ocurrió con ese hijo en el momento de nacer? ¿Cuántos hijos hay? ¿Hay abortos o no hay abortos? Porque ese hijo en esa exigencia no solamente está fuera de su posición de hijo, sino que de repente antes de su nacimiento puede haber un aborto y entonces está haciendo una parentificación de un reclamo de un hijo que no llegó a la vida. Allá hay que mirar en específico qué puede haber, pero más o menos le estoy dando información de casos que yo he tenido, que he ido mirando y que les sirve a ustedes de ejemplo para tener en cuenta. La señora Agustina me dice que yo no trabajaría con derecho laboral o derecho previsional, jubilaciones y pensiones aquí. ¿Por qué, señora Agustina? ¿Cuál sería la razón? Sí, sí lo tengo en digital. Mercado Libre lo venden, acá en Argentina lo he comprado. Ajá, sí. El de Sammy lo van a encontrar por Amazon. Creo que tiene muchas redes, muchas plataformas por donde encontrar el texto. Bueno, fíjense, en cuanto al texto que mencioné ahorita, es el de Brigitte Champentier, se llama Frase Sanadora. Pero en el material que se compartió ayer, que ya está en el grupo, ahí ustedes cuando abran pueden ir viendo los títulos que sugerí, de los libros que les sugerí. Cristina y alguno, todos, búsquenlo. Sammy Store solamente tiene hasta ahora un solo libro, lo tiene en versión portugués y versión español, que es el origen del derecho sistémico. Está el de Nayara, que es, este sí lo hay es exclusivamente en físico, este no lo hay digital, ¿ok? Ella lo que ha hecho es unas actualizaciones, pero no concreto a saber. Tengo una alumna que adquirió el libro y no concreto a saber a través de ella si hay algunas variaciones en la nueva edición. No lo preciso todavía. Los de Cristina y algunos se los consiguen en cualquier parte. De verdad que están disponibles en muchas apps. A su orden, señora María. Siempre a su orden.
Mi mamá me heredó unas tierras, pero siempre he tenido conflictos generacionales. Actualmente no he podido hacer nada y las tengo invadidas. Metí los recursos respectivos, pero no he podido resolver. Aquí, señora Jennifer, la invito entonces a mirar si dentro de su sistema familiar, con respecto a otras tierras en otras generaciones, hayan historias relacionadas a pérdidas de tierras en donde también hayan sido despojadas de forma abrupta y esta invasión pudiera estarle haciendo saber que esto ocurrió en algún otro momento con otros ancestros, ¿verdad? Y que precisamente la herencia que se está recibiendo allí está relacionado a ese patrón de comportamiento que se repite. Entonces, allí hay cosas que mirar desde lo específico, pero las historias, las invasiones hablan de esas historias que se repiten en los sistemas, en personas que, eh, de acuerdo a la data también donde esté ubicado ese inmueble, si están relacionados con historias de guerra, donde fueron Camposanto, este tipo de cosas. Y eso la va a orientar y si, bueno, abrirse a la constelación no estaría nunca de más para mirar lo específico que allí se mueve. Ok, un caso de reparación de víctimas por secuestro y asesinato del padre de familia y completó 2 años en despacho para sentencia. ¿Por dónde se debe mirar? Tienes que mirar aquí víctimas y perpetradores. ¿Ok? Allí hay que mirar la comunidad de destino que se constituyó entre esa persona, que es el asesino, y esa víctima. ¿Ok? Aquí hay que mirar que la paz de los vivos, la paz de los muertos es la paz de los vivos. ¿Cuántos asesinatos no ya ocurrieron dentro del sistema familiar y no recibieron justicia? Darle lugar a los perpetradores dentro del sistema familiar es importante, porque como dije, una de las cosas que trae mirar de forma bien concreta las constelaciones del espíritu es que su justicia para todos los sistemas, sobre todo dentro del sistema judicial, va a ser incluir lo excluido. Los perpetradores son personas realmente excluidas por sus actitudes. Y ojo, la comprensión de la sistémica no me va a dar yo justificar las acciones, me va a otorgar el hacer consciente que el proceder de esa persona, ¿ok? Está guiado también por las lealtades inconscientes de su propio sistema, pero que son compartidas dentro de mi sistema al mismo momento en que se constituye la comunidad de destino a través de precisamente unirse entonces víctimas y perpetradores. Y hay que darle lugar a esa historia. Y lo primero que hay que empezar allí es por asumir todas las emociones, el profundo dolor de la pérdida. Hay que darle lugar a ese dolor, ¿ok? ¿Para qué? Para que entonces pueda iniciarse el proceso de poder darle lugar a esos perpetradores dentro del sistema. Por eso que les he dicho, las emociones van siempre a servir de obstáculo para que la realización de la reconciliación, de la revinculación pueda darse dentro del sistema. Obvio, te tienen 2 años esperando para sentencia. Y estos son casos que por lo general, igual desde la sistémica, necesitan su tiempo para mirar si realmente es realizable o no la reconciliación entre víctimas y perpetradores. Pero el proceso se inicia incluso desde el mismo momento en que usted escucha la información. Igualmente, aquí hay que mirar las aristas que componen esta propia situación. Ok, han realizado ventas privadas, yo tengo mi derecho de propiedad en un documento público. Ok, ahí tienen que haber historias, señora Jennifer, que hay que mirar de cerca. ¿Cómo constelar en el caso donde una ex esposa se mantiene en un presente
ante el esposo, imponiendo su presencia bajo manipulación afectiva de hijos ya adultos. Allí le invito, señora Sareyes, señora Sareyes, mire, hay que mirar el origen de esa separación, ¿ok? Porque ese origen de que dio inicio a esa ruptura del vínculo entre esos esposos es importante. ¿Cuántos reconocimientos no se han hecho? Son reconocimientos también afectivos. Darle lugar a cada pareja que las personas han tenido es importante también para guiar a que las relaciones de los ex puedan encontrar la paz y puedan realmente posicionarse en la reconciliación. ¿Okay? Y más si tienen hijos grandes, adultos. O sea, me está diciendo que hay una manipulación afectiva de hijos. Allí pudiera, cuando nosotros nos adentremos en la clase de los dobles ancestrales, puede revisar si dentro de esos excónyuges hay uno de ellos que pueda estar siendo doble ancestral de esa suegra o de ese suegro. Y entonces, desde esta posición que no está ocupando esos ex su posición, primero no están en la posición de adulto y segundo que puede haber la subrogación y desplazamiento de posiciones por estarse ocupando la posición de mamá, la posición de papá, y desde allí surge la imposición de que no me mantengo como la ex esposa, no me mantengo en mi posición de esa ex mujer, sino como madre. Y desde allí yo entonces estoy asumiendo una posición completamente diferente. Cuando nosotros veamos esa clase, o si ya la vio, si es consteladora familiar, puede ir a adentrarse a mirar esos aspectos y observar que si ese comportamiento deviene de allí. ¿Ok? Eso mirando así por encima. ¿Ok? No miramos todavía lo concreto porque es cada caso en específico y todo caso tiene sus aristas. ¿Cómo constelar en el caso? Este ya lo leí. Podría resumirte en no me gusta. Ok. Y luego tengo abuelas que lucharon. Esta es la verdadera historia que tomar en cuenta. De por qué no le gusta trabajar el área de pensión. Es que hay abuelas que lucharon por su jubilación. Este es el sentido de la historia que hay que tomar en cuenta. Hay que mirar ese sentido de lucha, que es lo que a mí inconscientemente me afecta y entonces me impide que yo pueda atender casos de esta naturaleza. Esto quiere decir que yo estoy implicada con esta historia. Y mi implicación por lealtad no me deja entonces que yo atienda este tipo de casos. Esto es lo que hay que tomar en cuenta. Hay que mirarlo de cerca. Laboralmente todo mi árbol genealógico es dependiente de alguien, empleador, y yo soy la primera profesional independiente. Aquí hay algo más energético y ancestral. Yo le invito, doctora Agustina, a mirar, darle lugar a esas historias donde los ancestros siempre son dependientes. No rechazo la historia, no la critico, no la cuestiono. Honro y me rindo ante todos esos ancestros que vivieron, levantaron familias bajo la relación de dependencia. Yo tengo que darle lugar a todas esas historias y yo rendirme ante ellas, pedirle permiso para entonces yo poderlo hacer diferente y precisamente poderme sostener desde la independencia. Entonces allí yo sí tengo que mirar atrás, constelación familiar, tengo que mirar atrás las historias para regresar armónicamente a mi presente y tomar la fuerza de todos estos ancestros que yo tengo atrás que levantaron familia y generaciones a través de las relaciones de dependencia. Dando lugar a esta historia es que yo me puedo empoderar de ir hacia mi presente y desde allí sostenerme sin tener dificultades económicas. ¿Ok?
vulnerando la calidad económica del esposo ya casado en segundas nupcias. Aquí esto es un divorcio que aún cuando tenga sentencia de disolución del vínculo matrimonial, están casados emocionalmente. Hay algo aquí que no se le ha dado el lugar de la forma en que corresponde. Y por eso esta ex esposa debe ser una interferencia en esa nueva relación, en esas nuevas nupcias. Hay que mirar aquí. Y no me quiero ni imaginar la cantidad de inconvenientes que puede existir para esas nuevas nupcias. No se ha dado el lugar realmente que tiene esa relación. No ha terminado. Esa es una relación que emocionalmente no ha terminado. Entonces surge de interferencia, obstáculo a la siguiente relación. Así estén casados. Así ya estoy casada, no tengo nada que ver con ella. Eso no es verdad. Allí hay cosas que mirar. Porque de lo contrario, cada uno estaría en su asunto. La doctora Agustina dice que actualmente también tengo un asunto con el auto de mi papá. No puedo venderlo. Mi papá falleció hace 10 años atrás, 2 días antes del primer año de mi hija. Ah, bueno, y aquí estamos determinando si son 2 días antes del primer año de su hija. Podríamos estar mirando que son dobles ancestrales. Hay que tomar en cuenta el motivo del fallecimiento de su papá. ¿Qué vínculo inconsciente tiene con el vehículo para que no encuentre un nuevo dueño? Y si bien no teníamos buena relación, afecto, hace 3 años tengo el auto en venta y no se vende. La sucesión ya la tengo terminada, solamente estamos esperando un comprador. Entonces aquí tiene que mirar primero el vínculo inconsciente que tenía su papá con el vehículo. ¿Qué emoción tenía? O sea, a veces nosotros con los vehículos hacemos realmente vinculaciones significativas, hasta nombre le ponemos, ¿ok? Hasta nombre le ponemos a los carros. Y tenemos expresiones cualitativas hacia ese vehículo. Y entonces desde allí generamos un vínculo afectivo con ese bien, ¿ok? ¿Y cuál es el vínculo inconsciente que tiene usted con el vehículo y todavía no lo ha mirado? Para que entonces ese vehículo pueda generar esos ingresos que seguramente le caerían bien y pueda entonces permitir que ese vehículo vaya a unas manos donde sea más útil y no esté parado ahí estorbando o interfiriendo, ¿ok? La señora María Catalina dice, profe, hay un caso en el que un señor me contacta porque el papá es de tercera edad, tiene una condición médica delicada. El señor de joven le dio su apellido. Ok, no es su hijo entonces. La reconoció como hija a una persona quien lo demandó por alimento y le estaba descontando mes a mes un dinero. Sin embargo, ella ya es adulta y es quien me contacta. Quiere que además de terminar con el pago de ese dinero, quiere que se realice un trámite para quitarle el apellido a la chica y que no vaya a heredar nada cuando muera su papá. Bueno, fíjense ustedes, ayer estábamos hablando de que se generan implicaciones sistémicas cuando precisamente una persona, aquí no hubo adopción, pero hubo el reconocimiento, ¿ok? Voluntario para esa persona que no es su hija. Obviamente aquí ya hay una transgresión de este núcleo inicial, que es el de la chica. Y realmente ella poder trabajarlo y poder ir en miras de realmente restablecer esta situación, inclusive judicialmente hablando, es revincularse ella con su familia de origen y darle lugar a la historia que ella tiene con ese papá que la asumió como su hija y transformar esa implicación sistémica que se generó en el mismo momento en que se dio
ese reconocimiento por parte de ese papá. Pero hay que darle lugar a esta historia, hay que ordenar este sistema familiar para que inclusive yendo a lo que tiene que hacerse a través del proceso en el sistema judicial, sea un proceso ligero, porque este es uno de los casos en donde he dicho, no podemos renunciar al litigio, porque hay cosas que tenemos que resolver a través precisamente de los procesos en el área judicial. Y este es uno de ellos. Aquí la revinculación con el sistema judicial viene precisamente de librar todo un proceso judicial para que ella pueda revincularse a su sistema de origen. ¿Ok? Ok, señora Nancy, profe, como contacto con usted para que constele el caso, les voy a dejar aquí mi número de teléfono para quien quiera contactarme de forma privada. Y si quieren hacer consultas determinadas, también sirve. Ok, mi papá falleció de cáncer terminal en el esófago. Allá va, no sé, un momentico aquí el orden que trae. Ok, ya di el contacto. La causa de divorcio fue infidelidad de parte de ella. Ok, entonces, aquí la infidelidad es uno de los conductores de muchísimas implicaciones sistémicas. Entonces, ¿a quién está atendiendo usted? ¿A la chica o al señor? Cuando le comparta entonces allí lo del ejercicio que les ofrecí para remodelar la infidelidad, va a tener también un poco de información que le puede ayudar. Lo contrario, bueno, puede ser constelar el caso, porque ya ayer inclusive les comenté, la infidelidad tiene el mensaje de decirme a mí, yo no me estoy siendo fiel a mí mismo. Eso me lleva a una buena conciencia, a que estoy yo siendo fiel, que no es ni siquiera a mí mismo, es a mi sistema. Entonces dejo de ser lo que yo quiero ser para vivir a través de las experiencias de otro. Puede ser la de papá, puede ser la de mamá, puede ser un patrón de comportamiento que se viene repitiendo también dentro de ese sistema. Lo que primero miro, cómo me afecta a mí. O sea, tomo el caso del derecho, pero para su solución aplico las herramientas. ¿Cómo cuantificar mis honorarios? Para cuantificar mis honorarios, yo tengo que mirar que tengo que tomar a papá. Pero mañana vamos a hacer un ejercicio que nos va a permitir tomar a ambos. ¿Ok? Por eso los invito para el día de mañana. Tengan entonces para la clase café negro en una taza y leche en otra taza. Mi papá falleció de cáncer terminal en el esófago. Ok. Las enfermedades de cáncer como tal nos invitan a mirar la revinculación o la mala vinculación que hay de lo que fue este papá como hijo respecto a su mamá. El esófago es lo que es el conducto hacia el estómago. Entonces, ¿cuántas cosas se callaron que no se toleraron? Entonces, aquí también miramos un poquito de la enfermedad que también da información. Este caso como tal, señora Agustina, tiene cosas que mirar. Y una de las cosas es esa, la revinculación que tenía su papá en vida con su abuela en este caso. ¿Ok? Profe, termino mis servicios de abogado, pero los clientes demoran en pagar o pagan día a poco. El dinero no se ve. ¿Cómo constelo eso? Mañana el ejercicio que vamos a hacer va en la toma de mamá y en la toma de papá. Nosotros hacemos allí una revinculación con ellos. Entonces, cuando nosotros hacemos toma de nuestros padres completamente, estas son situaciones que nosotros empezamos a superar.
empieza a mejorar el ejercicio de la profesión, empieza a mejorar la fluidez del dinero y empiezan a mejorar muchísimas cosas. Ese ejercicio que vamos a hacer mañana está precisamente relacionado a eso, a revincularnos con papá y mamá. Todo profesional que quiere realmente vivir en armonía con su profesión tiene que mirar un poco atrás respecto a papá y a mamá. ¿Ok? Gracias, señora Di, igualmente. Qué gusto saber que se conectan de Argentina. Ajá, el señor fue muy triste. Sus hijos son dos profesionales, no lo han tomado en cuenta. Aquí hay una exclusión. Aquí hay una exclusión. Le exigen mantenerla en el consultorio. Aquí entonces, aquí hay que mirar esta exclusión, señora Sareyes. Me cuesta pronunciar su nombre, Sareyes. Reyes. Ajá. Aquí hay varias cositas que mirar, definitivamente. Pero entre esas cosas, como le dije, hay que mirar si estos es cónyuge y esos hijos, cuántos de ellos están siendo entre ellos mismos dobles ancestrales. Esa clase la vamos a ver, creo que es el módulo 6 o 7 que lo tengo para compartir. Y les va a dar información que es importante. Les va a abrir la mente a cómo mirar y obtener información a través de esos dobles ancestrales. ¿Ok? Entonces, bueno, estamos ya a 10 minutos de culminar el encuentro del día de hoy. No sé si tienen alguna más pregunta que quieran realizar. Recuerden el día de mañana, por favor, tener entonces con ustedes una taza de café negro y una taza de leche. No las van a mezclar, las van a tener por separadas. ¿Ok? Entonces, ¿qué? ¿Qué más me queda por decirle el día de hoy de este tema? Creo que por el momento, más nada. Si no tienen ninguna otra pregunta. Ay, aquí me escriben. No, no, tiene que ser leche líquida. Leche líquida. Ok, mi papá no me reconoció porque él decía que le tenía miedo a mi mamá. Recibió el apellido del ajá, recibió, me imagino, el apellido del esposo de mi mamá. Ah, ok, la situación la tiene usted propiamente, señora Marismel. No me mi papá no me reconoció. Aquí hay un sentido de exclusión. Aquí también le invito a mirar cuántos hijos no fueron reconocidos entre los que no nacieron, los abortos que hayan sido voluntarios y provocados. ¿Ok? Primero se miran esos reconocimientos que no se dieron nunca dentro de los sistemas familiares y líneas ancestrales, porque esta vivencia suya puede ser una consecuencia de eso que no ha sido mirado y se ha mantenido dentro de su sistema familiar excluido. Y aquí igual, ¿no? Si es el caso de, y que aquí hay que mirar también que tiene una familia de origen, aquí hay que tomar la biología de papá. El ejercicio de mañana sirve para eso. Y seguramente me dicen, nunca tuve contacto con él, no importa, el ejercicio le va a ayudar. Es un ejercicio largo, pero es un ejercicio que tiene un movimiento significativo. Café preparado en polvo, no, café preparado. Así como que si ya se los van a tomar. Café negro y una taza de leche. Gracias a usted, señora Grace. Café, sí. A su orden, señora Lourdes. Al buscarlo, él no me ve como su hija, sino como una amiga y me cuenta cosas de que ahí hay que tomar papá.
porque nosotros no somos amigos de nuestros hijos y no podemos nunca pretender esperar que nuestros padres sean nuestros amigos. Son nuestros guías físicos. Y en la vida de nuestros hijos nosotros también somos lo mismo. ¿Ok? Entonces allí hay que hacer una revinculación con papás y mirar ese abandono. Hay una herida de abandono inconsciente que mirar. ¿Ok? Mis abuelos maternos no reconocieron a mi papá. Igual aquí hay que mirar esa falta de reconocimiento que no ocurrieron en el sistema. Hay que mirar esos abortos. Hay veces abortos que no llegamos a saber porque ni siquiera la mujer que lo vive tiene conciencia de que esos hijos no vinieron y llegaron a la vida. Pero dentro de los sistemas tenemos información. Entonces son mujeres que sufren de miomas uterinos. Los miomas tienen la característica que habla de los abortos que ocurrieron dentro del sistema que son secretos. Son las vidas que no llegaron al mundo terrenal, ¿ok? Y entonces hay que darle lugar a esas historias que están allí. Ajá. Y eso pues se me reunió con cosas por hacer. No, bueno, de que ustedes van a estar movidos, van a estar movidos, ¿ok? Porque la información empieza obviamente, a abrir nuestros archivos visuales, auditivos, kinestésicos, y con ellos, que son nuestros archivos individuales, se empiezan a despertar esas memorias ancestrales. Y entonces sí, es parte natural del proceso que nosotros a veces sintamos como esa pesadez, un cierto cansancio. ¿Qué les sugiero y qué les recomiendo? Busquen meditaciones que puedan guiarles a la reconexión entonces de eh, ¿cómo se llama esto? De la energía, tomar la energía de la madre tierra. Nosotros, conociendo las constelaciones familiares, podemos siempre acompañar todos los procesos constelativos de meditación, respiración profunda y otras técnicas que acoplen a que nuestro bienestar sea perdurable en el tiempo. Ay, me encanta, María Yolanda del Valle y Flores, de Venezuela, del estado Bolívar. Ay, está en el máster de constelación. La felicito, señora María, me encanta. Bueno, mis queridos y acompañantes del día de hoy, les doy eternamente las gracias. Ah, pero él me dice aquí, yo tuve 4 hijos y 3 murieron antes de nacer. Hay que darle lugar a estas historias, darle lugar a cada uno, ¿ok? Para este tipo de procesos de pérdidas, desde las constelaciones familiares, hay procesos que se pueden hacer guiados para entonces cada hijo pueda tomar su lugar. Y mirar cómo es entonces la historia de ese cuarto hijo que sí llegó a la vida, con cuál pudiera tener alguna implicación sistémica que no se ha visto hasta ahora. ¿Ok? Bueno, creo que es momento de culminar entonces con la videoconferencia del día de hoy. Le doy gracias a todos por su participación y una vez más a la corporación para hacer posible entonces este espacio para ustedes y a ustedes mismos y a su sistema. Su sistema los trajo hasta esta información. Entonces, por el día de hoy, ok. Ah, bueno, o sea, Marismel. Si desea profundizar, lo podemos hacer, por supuesto, mirando allí qué más hay, ¿ok? Esas vidas que no vinieron, cuánta historia dentro del sistema familiar de esos hijos que no lograron revincularse entonces a la vida, ¿sí? Y por algo está aquí.
por algo está para escuchar esta información, ya es momento entonces de poderle dar lugar a esos hijos que no llegaron, sobre todo por las generaciones que vienen, que creemos que no afectan y no pasa nada, sí influyen. Son historias que se quedan guardadas en el inconsciente y después, si no se les da lugar, lo que se vive dentro del sistema son patrones de comportamiento de más mujeres perdiendo bebés que no, entonces no llegan a la vida, ¿sí? Entonces, bueno, por el día de hoy, a 3 minutos de las 2 de la tarde, me despido de ustedes. De verdad que gracias, gracias, gracias. Nos conectamos entonces mañana a la misma hora. Recuerden el café, recuerden tener la leche y iniciamos el día de mañana entonces con la actividad y después podemos compartir el tema que tenemos o compartimos el tema. Todo va a depender de la energía que esté disponible el día de mañana grupalmente. Bien, por el día de hoy solamente me queda despedirme, desearles que pasen feliz tarde y nos vemos mañana. Gracias, gracias, gracias.